Bueno, Nicolás, vamos a dividir cronológicamente los ciclos y vamos a empezar por los primeros 13 meses que vos no fuiste ministro de Hacienda y vamos a hacer una especie de balance de claros y oscuros. ¿Era necesario hoy en retrospectiva, y asumiendo que es fácil, mucho más fácil en retrospectiva que en el momento, salir del cepo inmediatamente? Sí, en mi opinión sí. La Argentina con el cepo tiene una economía absolutamente distorsionada. Nuestras exportaciones, que habían hecho un pico de 83.000 millones de dólares en el año 2011, habían caído a 55.000 millones de dólares. La existencia de tipos de cambios múltiples genera una cantidad de distorsiones enormes. Es más rentable producir para vender domésticamente que para exportar. Lleva a procesos de subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones enormes. Instala la corrupción en el comercio exterior. Y sobre todo, además, buena parte de los precios argentinos ya estaban vinculados a los tipos de cambio libres, al contado con liquidación, al paralelo, con lo cual, en mi opinión, los beneficios de salir de ese esquema superaban altamente a los costos, porque evidentemente no todos los precios estaban fijados al tipo de cambio paralelo, con lo cual algún costo de corto plazo en términos de inflación hubo que pagar, pero es parte de la construcción de una economía normal hacia adelante que el gobierno decidió hacer. Y entonces, así como a este gobierno, en muchos casos, algunos sectores lo señalan como gradualista en algunos aspectos, y donde seguramente después vamos a entrar en ese tema, digamos, creemos que hay motivos fundados para ser gradualistas con la política fiscal. En la política cambiaria estaba claro que había que tomar una decisión de shock, que además se pudo manejar perfectamente, sin estrés, y que resolvió uno de los grandes problemas que teníamos. Creo que no habría discusión respecto de que era imprescindible resolver el problema cambiario, y voy a ordenar un poco más mi pregunta en el sentido de si existía la posibilidad de ser semigradualista en la salida del cepo y ahorrarse ese plus de inflación, por ejemplo, desdoblando el cambio solamente por 6 meses, para que todos esos productos que no estaban al dólar libre o paralelo, que casualmente eran los alimentarios, que eran los que tenían más costo para la gente de menores recursos, al mismo tiempo cruzar las paritarias y unificar el cambio en el segundo semestre. Bueno, digo, siempre es fácil decirlo a posteriori, ¿no? No, pero en mi opinión, digamos, lo único que hubiéramos generado es demorar un impacto que en el agregado hasta probablemente hubiera sido mayor, porque, digamos, ante la expectativa de que finalmente se iba a terminar saliendo en 6 meses, bueno, la inflación en el agregado hubiera sido la misma o más, porque no hubiéramos contado con el impacto positivo sobre las expectativas que generó la salida del cepo. Entonces, dado que eventualmente 3, 6 o algunos meses después se iba a salir, digamos, hubiera sido muy difícil que las expectativas inflacionarias bajen. Entonces hubiéramos tenido, aún sin salir del cepo, mucha inflación en anticipación a la futura salida. Con lo cual yo creo que esa fue una decisión correcta, valiente, y que además creo que fue ejecutada a la perfección. Nicolás,
Creo que una persona que vos representás, que respetás mucho, es a Bain. Somos muy amigos, sí. Y son muy amigos, y además creo que en algún momento, por la diferencia generacional, fue una especie de mentor en algún punto. Bain es casualmente la persona que en un largo reportaje de Perfil marcaba que a su juicio se habían cometido los errores de agregarle 2 puntos de caída al Producto Bruto y 8% a la inflación por haber salido del cepo inmediatamente, por no haber esperado primero las paritarias antes de que se hiciera la devaluación total, que obviamente iba a tener un arrastre en la inflación, y que luego las paritarias retroalimentaron a la devaluación, y finalmente lo que tenés es que el cambio volvió a quedar atrasado, o el cambio se consumió gran parte de la devaluación que se produjo. ¿Te parece que en algo de esa mirada hay... No, siendo muy amigo de Miguel, creo que se equivoca en esta apreciación. Número 1, me resulta muy difícil pensar que las paritarias hubieran cerrado en niveles sustantivamente distintos que los que cerraron, previendo que en algún momento se iba a salir del cepo. Digamos, en lo cambiario, digamos, todas las decisiones se anticipan. Cuando es tan claro el derrotero de la política cambiaria, digamos, lo peor que uno puede hacer es esperar, porque eso a lo único que lleva es a una crisis de balance de pagos. En segundo lugar, no está muy claro que la Argentina tuviera esa opción. Es decir, con el tipo de cambio desdoblado, la Argentina estaba en una crisis de reservas, donde las reservas netas del Banco Central que recibió esta administración eran 0. Y cuando el gobierno abre el cepo, bueno, más o menos cantó Faltenbido con 25, utilizando la enorme credibilidad del presidente, del nuevo gobierno, que generaron mucha confianza en los tenedores de peso, en los exportadores, y se generó una liquidación de las exportaciones de soja que se habían retenido esperando la normalización cambiaria, que no hubiera ocurrido en el esquema de mantener el tipo de cambio desdoblado. Y finalmente, sin haber resuelto la cuestión del cepo, me parece que hubiera sido difícil que la Argentina acceda tan rápido al financiamiento externo, porque hubiera estado mostrando un programa todavía con muchas inconsistencias, con reservas en caída. No veo cómo hubiéramos podido financiar la transición que en buena medida, hasta que cerramos con los holdouts en abril, se financió con la liquidación de los exportadores post unificación cambiaria. O sea, a tu juicio es inevitable que se hubiera agregado ese costo de inflación y esa... Yo creo que hubiéramos terminado con una mayor caída del producto, que hubiéramos terminado con más inflación, pero además en ese esquema no se explica de dónde venían los fondos para financiar la transición hasta normalizar el esquema cambiario, ¿no? Cuando es tan digamos, de predecir lo que va a ocurrir, digamos, si eventualmente la Argentina iba a unificar el tipo de cambio unos meses más adelante, digamos, hasta que eso no ocurriese, íbamos a seguir teniendo una aceleración en la compra de bienes importados, una no liquidación de exportaciones, es decir, los mismos fenómenos que veníamos los soportando. Costos y los beneficios. Sí. Bueno, los mismos costos y los beneficios, pero además con la misma caída de reservas que experimentábamos en los últimos meses del gobierno de Cristina de Kirchner, que el gobierno precedente podía afrontar simplemente porque se iba, digamos. Entonces tenían todo calculado para dejarnos las reservas en 0, las reservas netas, ¿no? Y eso fue lo que ocurrió, y entonces hubo que reaccionar con velocidad.